Esta fue la última vez que Colombia fue al Mundial, en Rusia 2018, haciendo una muy buena actuación, no tan destacada como en 2014, pero fue buena, mucho mejor que la de México, por supuesto. Colombia increíblemente solo ha ido 6 veces al Mundial, 6 veces, y ha alcanzado los cuartos de final como máximo éxito, y solo tiene un título de Copa América ganado en 2001, pero durante la etapa de Pekerman, que cerró en 2018, realmente la selección colombiana fue una de las mejores del continente, y esta periodista colombiana está muy bonita, por cierto, muy bonita, las colombianas son hermosas, pero bueno, el video no trata de esto, el video no trata de periodistas colombianas bonitas. Lo que quiero lograr en este informe, y vaya que ya tenía ganas de hablar de Colombia, de revivir en la memoria el buen paso de la selección colombiana en la década pasada, su decadencia posterior después de la salida de Pekerman y el renacimiento de la selección. Sí, bailen, pero este baile no es actual. Ya pasó, ya tiene bastantes años. A los colombianos les encanta bailar. Son muy similares en ese aspecto a los brazucas, por ejemplo. A mí me encanta la cultura colombiana. Son muy alegres. La selección de Colombia ha tenido muy buenos jugadores a lo largo del tiempo. Unos muy técnicos, otros muy rápidos. Claro, por esta mezcla entre blancos y negros, ha tenido de todo la selección Colombia. Baile, grises, alegrías, decepciones, pero muchas más decepciones que alegrías en su fútbol. Normalmente es así. Normalmente la selección de Colombia no brilla, decepciona muchas veces, pero la década pasada fue un enorme éxito que se cerró con esta gran generación de futbolistas con la eliminación en Qatar 2022. Ni siquiera fueron al Mundial. Fue todo un fracaso para Colombia que nos emocionó en Brasil 2014. Pero todo eso ha sido diferente. Ha trabajado muy bien. No quiere seguir los pasos ni de México ni de Chile. Estos tipos quieren crecer. Estos tipos quieren volver a ser lo que fueron antes de la decepción de no ir a Qatar 2022. Y hoy Colombia es una de las mejores selecciones del mundo y es una de las tapadas para ser campeona en la Copa América 2024. Llevan 21 partidos invicto, claro, contando con el último proceso de Reinaldo Rueda, los 3 últimos partidos y los 18 partidos siguientes desde que Néstor Lorenzo, el técnico argentino, está sentado en la dirección técnica de Colombia. Es un equipazo, juega por nota Colombia, juega muy bien, muy bien. Es un equipo y eso es lo más difícil, y lo mostró en esta fecha FIFA, ganándole a España por supuesto, pero ganándole bien. No dejó hacer nada España. España no pudo imponer su fútbol, en cambio Colombia sí, y vaya, con un Luis Díaz que está en un estado increíble de forma, en un nivel superlativo. También le ganaron a Rumanía 3-2, aunque el resultado hubiera sido mejor si Rumanía no hubiera descontado sus 2 goles en los últimos minutos, porque Colombia antes había cerrado el partido, pero no, 10 minutos antes Rumanía metió 2 goles. La selección colombiana jugó extremadamente bien y estos 2 partidos de fecha FIFA demostró que es una de las candidatas para ganar la Copa América. Es una de las grandes tapadas. No lo están poniendo en la quiniela, pero para ellos mejor. Así pueden sorprender al mundo entero, porque lo están haciendo con una gran camada de jugadores y un técnico que tiene claras las ideas y que son muy buenas de hecho, y los ha dotado de un sistema de juego que vaya que ha sido efectivo. Néstor Lorenzo, que había estado en todo el periodo de Pekerman, que no es un tipo desconocido, que es un tipo que conoce bastante bien a la selección de Colombia. Néstor Lorenzo, que no es un desconocido ni para Argentina ni para Colombia, fue el asistente de Pekerman durante su etapa en la selección argentina y luego en México. Increíblemente, ¿quién quiere dirigir en México? No tengo idea, por el dinero quizá, pero eso no importa. Dirigió Pekerman en Toluca y en Tigres, y ahí estuvo Néstor Lorenzo, y toda la etapa brillante de la selección colombiana, también ahí estuvo Néstor Lorenzo detrás del éxito de Colombia estaba Néstor Lorenzo. Entonces no entiendo por qué después de la salida de Pekerman no contrataron a este tipo en 2018 y tuvo que llegar Carlos Queiroz. Pero bueno, tras 4 años malos de la selección colombiana, terminando con el fracaso de no ir a Qatar 2022, llegó Néstor Lorenzo, el argentino, a ser el técnico principal, ya no el auxiliar, a ser el técnico. Y uno de sus resultados destacados, bueno, no destacados porque cualquiera le gana a México, es ganarle a la selección mexicana 3-2 antes del Mundial de Qatar. Le remontaron, iba perdiendo 2-0, pero eso no importa, cualquiera le gana a México. Y después empataron con Japón, y en 2023 le ganaron a Alemania en Alemania. Ok, fueron amistosos y Alemania estaba en ruinas, por supuesto.
supuesto, pero también lo estaba la selección colombiana. Desde entonces ya se veía que se estaban levantando y las ideas claras del técnico. El posible 11 de Néstor Lorenzo, además de una generación que traería ilusión a todo el... Se acabaron los amistosos y empezaron las eliminatorias para México 2026. Bueno, México, Estados Unidos, Canadá, no me importa, pero bueno. Ahí es cuando Colombia demostró que ya era un verdadero equipazo, que ya estaba hecho, que de verdad le sirvieron los amistosos. Cuando nadie daba nada por Colombia, le empató 2-2 a la selección uruguaya, otra gran candidata para ganar la Copa América. Y en una remontada estupenda de la selección, de los parceros, le ganaron con 2 goles de Luis Díaz, de su máxima estrella, 2-1 a Brasil. Le remontaron, increíble ese resultado. Colombia está en un momento de forma excepcional y lo viene mostrando desde las eliminatorias. El paso de Néstor Lorenzo ha sido espectacular. Desde 2022 que asumió y solamente tuvo 3 partidos amistosos, ganó los 3. Y en 2023 tuvo 7 amistosos, ganó 5, empató 2, pero en partidos oficiales ganó 3, empató 3. Y en este 2024 ganó los 2 partidos. Eso quiere decir, como seleccionador de Colombia, en 18 partidos ha ganado 13 y ha empatado 5. Muy buenos números, por cierto. Y un dato que les tengo que decir. Entre esos tantos partidos que ha jugado la selección colombiana de Néstor Lorenzo, 2 partidos ha jugado contra México, 2 ganados. Pero lo curioso es que ambos partidos iba perdiendo 2-0 contra la selección mexicana. Y los 2 partidos le remontó para terminar con un 3-2. Increíble ese dato, ¿eh? Si se enfrentan en Copa América, Colombia le va a romper el culo a México, pero no creo que se enfrenten. Aunque a pesar que para el Mundial de Estados Unidos 94 se agarracharon a mi Argentina 5-0, demostrando que eran favoritos y que eran superiores. Con una de las mejores generaciones de la historia del fútbol colombiano, no sirvió de absolutamente nada. Perdieron en fase de grupos, no avanzaron a octavos siquiera, con una de las mejores generaciones, y eso que eran los favoritos, los colombianos. Pero eso sí, bueno, con el autogol de Escobar no fue a propósito, quedaron eliminados los parceros. Y sobre todo con la generación de la década pasada, ¿no? Liderados por el Tigre Falcao. Qué delantero fue ese tipo, qué delantero. Hicieron una de las mejores eliminatorias de toda su historia y volvieron al Mundial después de 16 años. No iban desde Francia 98. Desde entonces, 16 años. Pero es que sí, también son los colombianos, ¿no? No son muy consistentes en el fútbol que practican, ¿no? Pueden tener muy buenas generaciones que casi siempre las tienen y no hacer nada con ellas, o realmente hacer cosas buenas, como lo hizo Peckerman. Necesitaban un gran entrenador para dirigirlos y llegar a esas instancias. Se juntaron los astros, una gran generación de futbolistas llevaron nuevamente a la selección de los parceros cafetalera a Brasil 2014. Un mundial después de 16 años y sin el Tigre Falcao, que se había lesionado de gravedad 6 meses antes. Lo que hubiera sido esa selección, por Dios, jugaba exquisito, por nota también, liderados por un James Rodríguez fantástico que hizo 6 goles y fue uno de los mejores jugadores del torneo. Le dio un baile a Brasil, jugó mucho mejor que la anfitriona, solamente por un golazo de David Luiz y otro a balón parado. Es que le ganó a Colombia, pero realmente fue de las mejores selecciones que jugó este mundial y tendría que haber estado en semifinales. Yo creo que le hubiera hecho un mejor papel a Alemania que lo que hizo Brasil. Y por supuesto que recibieron como héroes a los colombianos. Después de no ir al mundial tras 16 años y llegar a cuartos de final, por supuesto que le iban a recibir como héroes, ¿no? Algo que nunca va a pasar en México, por supuesto. Después del mundial increíble que hizo la selección de Colombia, a mí me parecía que iba a ser una de las favoritas para la Copa América de Chile 2015, pero terminó haciendo un papel nada destacable en esa copa. Solo anotó un gol en toda la copa, un gol. Perdió con Venezuela el primer partido, le ganó a Brasil, eso sí, pero después no hizo más. Empató 0-0 con Perú y empató con Argentina y quedó eliminada en penales. No mostró un gran fútbol la selección colombiana en esa copa y quedó eliminada tras meter solamente un gol. No es posible eso. Aunque al año siguiente, en la Copa América 2016, claro, la Conmebol siempre haciendo boludeces, organizando copa tras año, ya no tiene ningún sentido, pero bueno, en Estados Unidos le ganó a la selección anfitriona a los Yankees 2-0. Muy bien, en su estreno, muy bien, mínimo ya metió más de un gol, Luego le ganó a Paraguay y perdió increíblemente y sorpresivamente con Costa Rica.
Aún así, la selección colombiana pasó a cuartos de final, como había sucedido en las últimas Copas América. Muy bien el paso de Pekerman. La verdad me gustó mucho cómo jugaba esa selección colombiana. No tengo idea qué están haciendo esos mexicanos ahí, no tengo ninguna idea. No, la verdad es que no tengo ninguna idea. Y en cuartos de final le ganó a Perú en penales. A Perú, bueno, mínimo. Y ahora sí llegarían a semifinales los parceros, ¿no? Para enfrentarse con una de las mejores selecciones en esa copa, como lo era Chile, tras golear a México 7-0. Como ya les dije, todos le ganan a México, eso no importa. Pero Chile le dio un baile en 10 minutos y prácticamente eso definió el partido, ya que Colombia no pudo responder a pesar de haberlo intentado. Chile le ganó 2-0 de una forma brillante, al menos ese comienzo dejó sin reacción a los parceros y no pudieron hacer más. Chile iba a la final, pero Colombia quedó en tercer lugar en esa Copa América. Bueno, mínimo. Una estupenda Copa de Colombia, pero que hubiera estado mejor si llegaban a la final, por supuesto. Aquí nuevamente, qué hermosa mujer, muy pero muy bonita. No sé cómo se llama esa periodista. Si ustedes saben, díganmelo en los comentarios porque me he enamorado y espero que si voy a Colombia la pueda ver. Es más, no sé si sea colombiana o no, pero saqué este video para mostrar a la selección colombiana en su último mundial, en Rusia 2018, que la verdad hicieron un buen papel, destacado. Pasaron de fase de grupos, eso ya es algo notable, ¿no? Perdieron su primer partido con Japón, luego golearon 3-0 a Polonia y le ganaron a Senegal para pasar a octavos y enfrentarse a Inglaterra. Pero lo destacado ahí es el partido que le hicieron a los ingleses, una selección que jugaba horribles a Inglaterra, pero le empataron justo en los últimos minutos del tiempo regular. Cómo me caen mal los ingleses, ojalá pierdan en esta Eurocopa. Próximamente haré un video sobre la decadencia inglesa, o no decadencia sino todos sus fracasos. Yerry Mina hizo un mundial estupendo, metió un montón de goles, al menos 3, pero para hacer defensa un montón, ¿no? Colombia perdió en penales, quedó eliminada y no pudo acceder a los cuartos de final por segundo mundial consecutivo, ya que Jordan Pickford se vistió de héroe. Hizo una muy buena tanda de penales y perdieron los parceros su oportunidad de hacer historia nuevamente. Los ingleses, que es Inglaterra, no era ni un equipo destacado, ni jugaban bien, por Dios. Pero tras ese partido se acababa la era de José Néstor Pekerman al frente de Colombia. Una de las eras más exitosas en el fútbol colombiano, al menos donde mostraron mejor juego, mejor nivel y con unos jugadores impresionantes. Para entender la decadencia de la selección de Colombia, nos vamos al 2019, cuando llegaba Carlos Queiroz con un currículum impresionante, después de haber calificado a los últimos mundiales a selecciones terribles, ¿no? Solo quitando a Portugal en 2010. Irán, por ejemplo, la calificó a los últimos 2 mundiales, pero Irán no es Colombia. Colombia debe practicar un fútbol alegre y eso le faltó a Carlos Queiroz, a pesar de tener grandes trabajos a sus espaldas, como ser auxiliar técnico de Ferguson en el Manchester United. Pero bueno, no le dieron tiempo a Queiroz de explotar ese fútbol, además llegó la pandemia. Y somos injustos, ya que en su primera copa llevó a Colombia a los cuartos de final y fue eliminada sin recibir ningún gol en contra. Le dio un baile a la selección argentina de Lionel Scaloni. Apenas estaba formando la escaloneta y Colombia aprovechó eso para darle una lección. 2-0. Colombia le estaba ganando así a Argentina, le ganó a Qatar y le ganó a Paraguay. Pasó como primera de grupo, ganando los 3 partidos, 9 puntos. Brillante la fase de grupos de Colombia, aunque después quedó eliminada otra vez. Y yo no sé por qué cada cuartos de final de la Copa América siempre le tocan los penales a Colombia y no mete ningún gol. No tengo idea por qué juegan así los colombianos, al menos en cuartos de final. Pero quedaba eliminada a manos de Chile, la bicampeona de América por ese entonces, le ganaba a Colombia. Pero había demostrado buena cara la selección de Queiroz. Sin recibir ningún gol fue eliminada de esa copa. Pero el corto proceso del portugués se fue a la mismísima mierda cuando en las eliminatorias, en los primeros 4 partidos, perdió 3-0 con Uruguay y fue cogida a manos de Ecuador 6-1. Esos 2 partidos hicieron que Queiroz se fuera a la mismísima mierda y bueno, también tenemos que decir que vino acompañado con la decadencia de otros jugadores como de Falcao, James por ejemplo, que ya no estaban en un nivel óptimo. Por eso la selección de Colombia ya no competía y no llegaba tampoco el recambio para esa generación exitosa que llevó a Colombia a competir en 2 mundiales. Tras el despido de Carlos Queiroz en 2019,
2020, en 2021 llegaría Reinaldo Rueda, técnico exitoso en el fútbol colombiano, de hecho es colombiano, pero antes había fracasado con Chile, al menos lo dejó plantados, ¿no? Tuvo un pésimo paso por su selección nacional y fue el causante de que Colombia le fuera como la mierda. ¡Como la mierda! Pero al principio no estaba haciendo mal paso el equipo de Reinaldo Rueda. No tengo idea por qué acabó así. Pero bueno, le ganó 3-0 a Perú en la eliminatoria y empató 2-2 con Argentina. Muy buen resultado ese, tras ir perdiendo 2-0 con la selección de Lionel Scaloni. Se veía bien la selección de Colombia, con un carácter de guerrero de no darse por vencido. Además que llegaron hasta semifinales de la Copa América. Una Copa América totalmente innecesaria, inventada, y tras eliminar a Uruguay en cuartos de final, llegaría a jugar contra la selección argentina otra vez, ahora en semifinales, para definir quién iría a la gran final en el Maracaná. Y tenemos que destacar que un jugador ya sobresalía por el resto, Luis Díaz. Desde entonces ya veíamos que este jugador era diferente al resto, además con un cuadrado sobresaliente también, y que James ya no era parte del grupo. Reinaldo Rueda no lo había llamado. Contra Argentina, en las semifinales, los dos equipos empataron a 1, así que se irían a penales. En penales llegaría el show del Dibu Martínez y todos sabemos lo que pasó. Fallaban los jugadores argentinos, fallaba Jerry Mina y así Argentina iría a la final. Sí, mira que te como, hermano. Argentina no fallaría, Colombia falló y ni modo. Se le iba una gran oportunidad a la selección colombiana de llegar a la final. Después de la Copa América de llegar a semifinales, ahora sí iniciaría la decadencia y el fracaso colombiano. Este que ven fue el último gol de Colombia por parte de Luis Díaz antes de entrar en una fase horrible de juego donde no anotaron siquiera un gol en 7 partidos. Como ustedes pueden ver, Colombia antes de entrar a esa racha negativa estaba en quinto lugar. Era una posición óptima para clasificar al Mundial de Qatar 2022. El primer partido fue contra Uruguay, 0-0. Luego contra Brasil, otro 0-0. No podía meter gol la selección de Reinaldo Rueda y al final eso fue lo que les lastró. Tercer partido contra Ecuador, 0-0. Otra vez contra Brasil, pero ya no sacarían un empate. No meterían gol, pero perderían en su visita a la tierra de la samba. Ya perdí la cuenta, ya no sé cuántos partidos van consecutivos que Colombia no anota, pero contra Paraguay tampoco anotó gol. Impresionante, así no puedes ir a un mundial. Si no anotas, ¿a qué vas? Ni siquiera puedes calificar. Pero un partido que los jodió bastante fue contra Perú, en su casa, perdiendo 1-0 contra la selección peruana. Un rival directo para clasificar. De ahí sabíamos que Colombia no asistiría al mundial, que necesitarían un milagro. El séptimo y último partido, derrota nuevamente contra Argentina, 1-0. Otro partido sin anotar gol. Ya si a Bolivia no le anotaban gol, ya era mejor que desapareciera Colombia, ¿no? 3-0 le ganaron a Bolivia y así rompieron su mala racha, esa racha que no los llevó al mundial. En el último partido del grupo le ganaron 1-0 a Venezuela y les faltó un punto para llegar al quinto puesto y así jugar el repechaje, que al final Perú no iría tampoco al mundial, perdería contra Australia ese repechaje. Aunque hemos ganado el partido, nos quedamos afuera de una Copa del Mundo y nada, hay que asumir la responsabilidad. Hemos perdido demasiados puntos en casa y bueno, triste porque quedamos afuera de una Copa del Mundo con los jugadores que tenemos. Creo que no es algo justo, pero bueno, hay que trabajar en los próximos 4 años. Se corta una racha de 26 años por eliminatoria sin ganar en Venezuela. La verdad que a mí no me importa eso, yo quería clasificar a la Copa del Mundo y bueno, ya está, no se dio y hay que asumir esa responsabilidad. A pesar de tener uno de los jugadores más destacados de la Premier League, Colombia no consiguió ir al Mundial. Sí, el mundo se perdió en Qatar 2022 de un excepcional talento como lo es Luis Díaz. Pero ahora el Guajiro está comandando a su selección para ir al Mundial de 2026. Quizá, probablemente ganar la Copa América. Show colombiano el día de hoy. Show colombiano en doble fecha FIFA. Londres, hoy Madrid. ¿Hace cuánto tiempo que no veía una selección colombiana jugar tan bien al fútbol? Está tan aceitado este equipo, esta selección de Lorenzo,
que pareciera que llevaran 20 años jugando juntos. Es increíble, la verdad que cualquier adjetivo calificativo sobre esta selección sudamericana, la verdad que te enorgullece, uno siendo sudamericano, enorgullece y ondea la bandera. Que hablar de esta selección colombiana, ya son 21 partidos, extiende a 21 partidos sin conocer la derrota. Se hizo cargo Néstor Lorenzo y todavía no sabe lo que es perder. Algunos tocarán madera, algunos buscarán no mufarlo, pero la verdad que cualquier brujería que vos quieras hacerle a este equipo, porque esto es un equipo, no va a hacer efecto. Estamos en la presencia de una selección que empieza a cambiar o empieza a hacer pensamientos, empieza a llevarte en viejos déjà vus. Sangre caliente. Hoy Colombia, la verdad, para mí es la mejor selección, no en Sudamérica, en todo el mundo. No hay selección que tenga este momento anímico y puede marcar historia. Estamos hablando de una selección que sigue extendiendo récords. Estamos hablando de una selección que está reescribiendo todos los libros y estamos hablando de una seria candidata en la Copa América, en lo que hoy, para mí, la selección colombiana es la mejor selección del mundo. Hoy Colombia vive un presente envidiable, con un juego espectacular, de equipo, dinámico, con buena defensa, goleadora y sobre todo eso, tiene gol la selección colombiana. Tiene juegos, tiene ideas claras de cómo mover la pelota, tiene presente y además futuro, jugadores jóvenes que pueden sobresalir en la siguiente Copa América y jugadores que hoy el presente les sonríe sin ninguna duda. Eso es la selección colombiana hoy, es una selección ofensiva, pero que también defiende bien, liderados por un fantástico Luis Díaz, pero también con otros jugadores fundamentales, como John Arias, jugador impresionante de Fluminense. Y una noticia que también debemos de dar, el renacimiento de James Rodríguez, que en el Sao Paulo igual no lo está haciendo tan mal, pero que cuando llega a Colombia se está transformando, al menos desde que está Néstor Lorenzo al mando de los parceros, ¿no? Hay otros jugadores que también sobresalen, Jonathan Lerma, Daniel Muñoz, por ejemplo, los dos juegan en el Crystal Palace, Mateo Casierra, Carrascal, Kevin Castaño, todos esos juegan en Rusia. Lucumí es un defensa central que juega en el Bologna, equipo sorpresa de la Serie A. Mujica, buen lateral también, Fer Quintero, eso no lo podemos dejar de lado. Rafael Santos Borré y sobre todo Luis Díaz. Luis Díaz, con ese jugador ahí está la diferencia en Colombia. Con él vive uno de los mejores presentes en su fútbol y todo gracias a la mano de Néstor Lorenzo. No se les olvide que la selección cafetalera pueda sorprender en la Copa América e incluso llevársela, ¿no? ¿Quién lo descarta? Yo no.